Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, por Juan Luis Vadillo. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al 16. No soy, por tu luz al cielo voy, Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Bueno, buenas noches a todos y vamos a seguir con lo que venimos estudiando tocante a las epístolas pastorales, y creo que es bueno que tengamos en mente lo que venimos en un contexto hablando, y aunque no podemos hablar de todo ello ahora, pero cuanto menos tener algunos de los puntos importantes tocante a lo que era el cuadro histórico de la primera carta de Pablo a Timoteo, y es que Pablo va de segundo viaje misionero y va de dirección a Macedonia después de estar 2 años en prisión en Roma, y pasando por las iglesias junto con Timoteo, pasando en Éfeso, le ruega a Timoteo que se quede en Éfeso porque está presenciando una situación de falsas doctrinas, ¿no? Y es ahí cuando el apóstol Pablo dice: te ruego, Timoteo, que te quedes, ¿no? O como te rogué que te quedases ahí para que no se enseñen doctrinas perversas. Y dentro de ese contexto, nosotros venimos viendo, estamos en el capítulo número 4, hemos visto algunos de los puntos, pero ahora nos encontramos en el capítulo número 4, donde los 16 versículos se dividen en 2 partes. Primero hemos visto del versículo número 1 al versículo número 5, que nos está enseñando las características de los falsos maestros, y esto es lo que vimos ya hace una semana, pero ahora nos encontramos en el versículo número 6 hasta el versículo número 16, nos va a estar enseñando de las características de los verdaderos maestros. O sea, el apóstol Pablo está tratando de dejar bien claro y con evidencias de las características de lo que venían enseñando los falsos maestros tocante a las doctrinas falsas e imponiéndolas en la iglesia, y a la misma vez está contrastando con lo que es la doctrina bíblica, que es lo que realmente edifica la iglesia. Tiene que ver con su palabra, tiene que ver con la enseñanza. Así que Pablo ve que hay relevancia en ello y está tratando de que Timoteo pueda trasladar esto a la iglesia que está en Éfeso, que es donde se está viviendo tiempos confusos tocante a doctrinas bíblicas y como consecuencia de las herejías de estos falsos maestros. Es en ese punto donde nos encontramos y donde estamos en el versículo número 6, vamos a leer hasta el versículo número 8, para tomar parte del contexto que vamos a poner en esta noche. Y dice la palabra de Dios: al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena conciencia, de la buena doctrina que has seguido. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas
propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. En el versículo número 4, aquí donde nos encontramos, en el capítulo número 4, ya el apóstol Pablo nos viene enseñando algunos de los puntos que nosotros debemos de tener presentes. Y lo que el apóstol Pablo trató tocante a aquellos falsos maestros era algo que había traído realmente dolor a la iglesia. Y nosotros podemos ver que esto trajo consecuencias a la iglesia. Y que las cosas no estaban siendo como realmente debería ser una iglesia bíblica, en una iglesia que se estuviera enseñando correctamente la palabra de Dios. Pero sin embargo, en el versículo número 6, que el otro día estuvimos tratando, del capítulo número 4, dice que al señalar estas cosas a los hermanos serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Y para ponernos un poco en contexto, estuvimos tratando en este texto de manera que nosotros pudiéramos ver que si estamos hablando de las características de los verdaderos cristianos, entonces aquí nos encontramos con una de ellas. Y una de las características que aquí está mencionando el apóstol Pablo, que tiene el verdadero cristiano, el verdadero siervo de Cristo, es que su nombre, dijimos, que tiene el ministerio, ¿alguien se acuerda? Señalado, el ministerio de la advertencia, ¿no? El ministerio de la advertencia es aquel cristiano que realmente vive como una atalaya. O sea, vive como un vocero, es un hombre que está viendo el peligro en la iglesia y él está alertando a los hermanos. Él está alertando a la iglesia de Cristo. Y ese es un punto muy especial que el apóstol Pablo nos está enseñando aquí. Esto tiene que ver con una característica de un verdadero cristiano. Hoy a nuestros días esto como que ya no está siendo tan latente, ¿no? O tan presente en la iglesia. Parece que al decir realmente la advertencia sobre algo que pudiera ocurrir, pues como que molesta, algunos no se quieren meter en problemas, ¿para qué voy a decir nada? Eso no es amar a Cristo, como tampoco es amar a la iglesia de Cristo. El apóstol Pablo nos está enseñando a tener un corazón correcto, un corazón que realmente more el amor de Cristo en abundancia, donde el amor de Cristo sea algo que se manifieste en medio de esa advertencia. Pero lo que el apóstol Pablo dice que al señalar estas cosas a los hermanos serás un buen ministro de Cristo Jesús. Ahora, nota que aquí hay un condicionante, ¿verdad? Y el condicionante que estamos viendo en este texto, la primera parte, es que dice que somos buenos ministros del Señor solo cuando señalamos estas cosas a los hermanos. Es decir, nosotros tenemos la aprobación de Dios, entre tanto nosotros estamos dando advertencia a los hermanos. Cuando nosotros estamos advirtiendo sobre una situación, sobre un pecado, sobre algo que estamos viendo, sobre algo que puede estar por acontecer, si nosotros advertimos a dicho hermano, nosotros vemos que eso tiene que ver con lo que es un buen ministro, un buen siervo de Cristo. Eso tiene que ver con un corazón que realmente está amando a Dios y está por ende también amando al hermano. Así que el condicionante aquí que vemos tiene que ver que solo cuando nosotros estamos señalando estas cosas a los hermanos, estamos advirtiendo de estos errores, es que somos buenos ministros. Pero en el contexto también vemos que estas cosas de las que debemos también señalar a los hermanos tienen que ver con los versículos que hemos estudiado, versículos del 1 al 5. Estas cosas tenían que ver con los falsos maestros, estas cosas tenían que ver con los engañadores, con las doctrinas de demonios. O sea, al señalarle estas cosas, los 5 primeros versículos, esto es lo que nos está enseñando. Sobre esto tenemos que advertir en este contexto, a nuestros días a modo de aplicación,
pudiera haber mucho más que advertir a la iglesia. Pero nosotros, situándonos en el contexto, vemos que esta cosa tiene que ver con estos falsos maestros, estos engañadores, estas doctrinas de demonio. Estos 5 primeros versículos. Así que señalar tiene que ver con esto, con advertencia. Tiene que ver también con exhortación. Tiene que ver con confrontar el error. Esto es lo que está haciendo aquí alusión el apóstol Pablo tocante a señalar estas cosas. Lo que es bueno para la iglesia. Lo que se lleva a cabo con un corazón correcto. Amando a nuestro hermano. Haciéndolo en el nombre de Cristo. Poniéndonos nosotros en su lugar. A esto está tratando aquí el apóstol Pablo. Y sobre ello nos está enseñando también para con nosotros a nuestros días. Así que esto es lo que vimos. Señalar alude a este tipo de advertencia, confrontar con exhortación. Pero otra cosa que vimos y que vemos en el versículo número 6 es que también no debemos olvidar que todo esto trata ¿con quién? Con los hermanos. A señalar estas cosas a los hermanos. Así que esto es muy importante, porque está hablando de nosotros, está hablando de la iglesia de Cristo. Es algo que tenemos que tener en común. Nos está enseñando hacia algo que no debemos de olvidar y tener siempre presente y recordar. Que estamos tratando a nuestro hermano o que estamos llevando a cabo una advertencia, pero que es nuestro hermano. Y que fácilmente olvidamos esta verdad. Y que a veces no estamos guardándonos o no estamos tratándonos como hermanos y estamos llevando el ejemplo del mundo que no tiene a Cristo. Y más bien tenemos un ejemplo de incrédulos o inconversos. Bueno, esto es algo que debemos de tener muy presente. Somos hermanos de Cristo y por tanto tenemos el mismo Padre. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Es su iglesia. Él es la cabeza. Y lo que nosotros somos llamados es amarnos los unos a los otros como también Cristo nos ha amado. Así que este ministerio de advertencia tiene que ver mucho con el ejemplo de Cristo. Tiene que ver mucho en cómo Cristo nos ha enseñado, en cómo Él dejó unas pisadas para que nosotros sigamos cada una de esas huellas. Es nuestro hermano. Señalamos estas cosas, pero a los hermanos. La palabra hermano en el griego, la palabra adelphos, es aquellas cosas que tenemos en común. Tenemos en común el mismo Padre. Eso es hermano. Tenemos el mismo Padre. Tenemos en común la palabra de Dios. Tenemos en común la vida del Espíritu Santo. Eso es lo que nos está enseñando sobre lo que es ser hermanos en Cristo. Entonces, si es verdad que nos amamos como Dios nos ha amado, y yo voy a señalarte o tú vas a señalar en mí, o vas a advertir o te voy a advertir cierto tipo de cosas, tengo que tener presente que tú eres mi hermano o que yo soy tu hermano. Esto es lo que debe de estar por encima de todo, porque esto nos ayudará a tratar cada situación como Dios quiere que la tratemos. Así que esto debe de demandar de nosotros ese amor con el que Cristo también nos ha amado a nosotros. Dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 15, en el versículo número 12, dice: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Este es mi mandamiento. O sea, Jesús nos está mandando algo. Y lo que literalmente nos enseña sobre el mandamiento, que os améis los unos a los otros, pero no bajo tu criterio el mío, no bajo tu concepto el mío. No, sino que dice, así como yo os he amado. Y la Biblia nos enseña en la primera carta de Juan que no nos amemos solamente de palabra, sino de hecho y en verdad. Así que este es un amor no solo de palabra, no es decir a nuestro hermano, yo te advierto porque te amo. No, es que mostremos también que esa advertencia, que esa exhortación tiene que ver con un amor verdadero. Y eso es lo que nosotros tenemos que apreciar en lo que estamos aquí estudiando en el versículo que nos toca. El amor de Cristo en nosotros. O sea, un corazón saludable, sin motivos personales, sin celos, envidias,
cuando vamos a tener ese ministerio, esa característica de advertir a nuestro hermano, tiene que ser con la actitud correcta. Tiene que ser como Jesús lo haría, como Él nos ha enseñado, como Él nos ha dejado aquí escrito. No puede ser de otra manera, o mejor dicho, no debe ser de otra manera. Así que tenemos un modelo, tenemos un patrón, tenemos un ejemplo, tenemos un mandamiento. Así que tenemos una tarea por delante. Y es llevar a cabo este ministerio de advertencia basado en el amor de Cristo. Amar con el amor con el que Cristo nos ha amado. Y una de las cosas que acontece en las familias, cuando hay una familia correcta, una familia que se ama, es que los buenos hermanos, los que viven bajo esa hermandad de Cristo, ellos van a saber tratar y van a advertir a sus hermanos. Si hay buenos hermanos, ellos van a advertir también a los hermanos ¿de qué? De los peligros. Y esto es lo que Pablo nos enseña. Los buenos hermanos advierten a sus hermanos de los peligros. Al señalar estas cosas, aquí tenemos los peligros. Al advertir a nuestro hermano, porque es hermano, tenemos que señalar, tenemos que advertir, pero siempre teniendo presente que tenemos en común a un mismo Padre. Hay peligros a lo largo de las Escrituras que nosotros vemos en los mismos apóstoles y Jesucristo mismo, que nos está dando advertencia también a nosotros. En la segunda carta de Juan, en el versículo número 8, dice: tened cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado, sino que recibáis abundante recompensa. O tened cuidado por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Pero Juan decía, tened cuidado. Es una advertencia. Y muchas de las veces de quien tenemos que tener cuidado es de nosotros mismos. Pablo dijo al mismo Timoteo, cuídate de ti mismo. A veces queremos siempre cuidar a otro, pero nos cuidamos muy poco a nosotros. No, cuídate de ti mismo. Esta advertencia es la que el Espíritu Santo nos advierte a todos los cristianos en común. Tú y yo tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. Así que esta advertencia es para con nosotros. Y Juan deja esto de manera notable también aquí en su segunda carta. Pero Pablo, escribiendo a los Colosenses en el capítulo número 2, en el versículo número 8, también está dando una advertencia a la iglesia. Dice, mirad que nadie os haga cautivos, o mirad que nadie os engañe. Tened cuidado, estar despiertos, que nadie os engañe por medio de su filosofía o vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo. Mirad que nadie os engañe. Tened cuidado. Tened cuidado del sistema, de lo que se mueve, de lo que escuchamos. Tened cuidado. Mirad que nadie os engañe. Hebreos capítulo 3, versículo número 13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Pero dice en el versículo 13 al principio, antes exhortaos. ¿Cuánto tiempo? Dice los unos a los otros cada día. Exhortaos los unos a los otros cada día. Y a veces el concepto de la exhortación no siempre es lo que nosotros pensamos que es la exhortación. Pero la exhortación tiene que ver con una base de un ánimo a través de las palabras, o un consolar a través de las palabras. Entonces tiene que ver con este tipo de exhortación en la cual el autor de Hebreos nos está enseñando que debemos de exhortarnos los unos a los otros. Debemos de advertirnos también los unos a los otros cada día por el engaño del pecado. Y todos estamos por bajo las consecuencias del pecado. No hay nadie quien diga en esta tierra de la iglesia de Cristo que digamos, yo no voy a pecar más. Luchamos porque cada vez sea menos. Estamos en ese procesar de la santificación de Dios. Pero pecamos. Es una verdad.
Y por eso Dios sigue santificando nuestras vidas. No porque queramos, ¿verdad? Nuestra naturaleza ahora en Cristo aborrece el pecado. Pero somos continuamente tentados. Y la advertencia de Dios para contigo y para conmigo es no entrar en la tentación. Ahora, somos tentados, pero si yo violo la advertencia de la palabra de Dios para con mi vida, de velad y orad para que no entréis en tentación, este es un ejemplo. Yo violo la advertencia de Dios para conmigo y entonces lo que yo hago es que yo entro en la tentación. La tentación no es pecado, pero cuando yo entro en la tentación, yo he violado la exhortación, la advertencia, el mandamiento que Jesús ha dado en mi propia vida. Velad y orad está en un tiempo no solamente presente continuo, sino que son dos mandamientos. Están imperativos, velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis. Cuando nosotros dejamos de estar velando y orando, muy posiblemente sucumbimos, entramos en la tentación y tenemos las consecuencias de haber sido negligente a una advertencia que Dios nos ha dado, a un mandamiento que Dios nos ha dado para que nosotros podamos cumplirlo. Así que esta primera característica es la característica de un siervo de Cristo o de un excelente servidor de Cristo. Eso es ser un atalaya. Eso es ser uno que advierte, que exhorta. Ese es el ministerio de la advertencia al hermano. Y como digo, cada vez es algo más inusual, tristemente. ¿Verdad? Como que no, yo a lo mío, tú a lo tuyo. Eso no dice la Biblia. Y a veces lo que realmente falta es tener la actitud correcta. Es mirar a Cristo, es tener la actitud correcta, es amar a nuestro hermano como realmente Cristo nos ha amado y es obedecer a lo que Dios nos enseña que tenemos que obedecer. A veces los principios no son los que rigen como Dios nos lo enseña, sino que son los nuestros. No es la manera en como Dios nos está enseñando. Y aquí cuando nos está enseñando en el versículo número 6, que al señalar estas cosas a los hermanos serás un buen ministro de Cristo. Ser un buen ministro de Cristo. No es lo mismo ser un ministro de Cristo que ser un buen ministro de Cristo. No es lo mismo. Ser un siervo de Cristo que ser un buen siervo de Cristo. Y aquí está haciendo alusión la palabra a lo que es un buen ministro. Y la palabra buen o bueno en el griego es la palabra kalos, de donde viene calidad o de donde viene excelencia. Bueno, es algo excelente, es algo de calidad que Dios está demandando para con nosotros, para que seamos buenos ministros. Y ministro bien diaconeo, que viene lo que es un siervo, un sirviente. Entonces lo que nos está enseñando es ser buenos o excelentes siervos de Cristo. Ser excelentes siervos de Cristo, que lo que hagamos en servicio a Cristo sea algo de calidad, que tenga excelencia en nuestro servicio. Así que esta advertencia tiene que ver con algo de lo cual también nosotros estamos haciendo porque somos excelentes siervos de Cristo, buenos. Tenemos una calidad donde la gloria es de Dios y no la nuestra. La calidad se rebaja en nuestro servicio cuando la gloria lo usurpamos nosotros. Deja de tener calidad del servicio. Pero cuando servimos realmente a Cristo y cuando glorificamos a Dios en la persona de Cristo, es un servicio excelente. Tiene calidad. Entonces un buen ministro tiene que ver con un excelente siervo, sirviente de Cristo. Eso es lo que Dios demanda de nosotros. Ser excelentes servidores de Cristo. Y sigue diciendo en el versículo número 6, nutrido de las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Así que por una parte hemos visto la primera característica, que tiene que ver con tener el ministerio de la advertencia, pero también en el versículo número 6 hay otra segunda característica. Y lo que nos está enseñando el apóstol Pablo ahora, en el versículo número 6, en la segunda parte, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido.
Entonces, esta segunda característica sobre un buen o un excelente siervo de Cristo tiene que ver con la palabra de Dios. Dice nutrido, o sea, alimentado. No de cualquier cosa, sino con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces, un buen ministro debe de tener un conocimiento bíblico de Dios. Y no solamente debe de tener un buen conocimiento de Dios, sino que a la misma vez tiene que tener una buena practicidad de ese conocimiento. No solo conocimiento, sino practicar lo que se conoce. Que eso es lo que debe de haber en un verdadero cristiano. O sea, llevar a cabo lo que Dios nos está enseñando. Y en este caso está la segunda característica, ¿verdad? El conocimiento, la práctica de lo que tiene que ver con la palabra de Dios. En otras palabras, debemos de estar bien alimentados de la palabra de Dios. Hoy también es algo que escasea. Hoy no se lee mucho la Biblia en la iglesia. Es algo raro, pero no se lee mucho la Biblia. O sea, como se leía un antaño, o como hemos empezado en años anteriores, o cuando teníamos ese primer amor. Yo no sé cómo estás tú en tu vida, pero ¿estás leyendo la Biblia habitualmente, de manera sistemática, metódicamente, todos los días? ¿Es para ti y para mí ese alimento que te nutre, que te sacia? ¿Es la palabra como cuando buscamos a Dios como alma sedienta, clamando a Dios por esa palabra? ¿Buscamos a Dios en esa manera? Seguimos leyendo la Biblia, y esto parece que es algo muy legalista, pero gloria a Dios, de principio a fin. Llevamos un buen método de lectura, porque esto es importante. Los años pasan, y si no nos formamos, si no nos alimentamos en un orden, en una lectura, en un conocimiento de la palabra de Dios, en un conocer las doctrinas de Dios, vamos a errar en muchas cosas. Debemos ser buenos y asiduos lectores de la palabra, porque es como Dios nos está mostrando cómo poder conocerle a Él. Entonces, esta segunda característica precisamente tiene que ver con que nosotros debemos de ser alimentados con la palabra de Dios, con las Escrituras. Pablo, escribiendo a los Colosenses, en el capítulo número 3, en el versículo número 16, dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros. Pero dice que la palabra de Cristo habite, o creo que la Reina Valera dice more, ¿no? Abundantemente en vuestros corazones. Que habite, que en nuestros corazones, de manera copiosa, la palabra de Dios esté en nosotros. Y ese mismo texto nos enseña a hacer lo que la palabra nos enseña. Pero si no hay esta abundancia de palabra en nosotros, porque dice que debe de ser en toda sabiduría, enseñándonos, amonestándonos, o amonestándoos, dice, los unos a los otros. O sea, que nosotros tengamos este hambre, este anhelo de que la palabra more, ¿no? De comer de la palabra, que Dios hable a través de su palabra, que podamos sentir la vida de su Espíritu en nosotros, y que de manera grande en nuestras vidas, de manera hambrienta, nosotros podemos ser enseñados con toda sabiduría, enseñándonos y amonestándonos unos a otros. Que la palabra gobierne nuestros corazones, que la palabra nos dirija, que la palabra nos enseñe, nos consuele, nos exhorte, nos redarguya, nos corrija, nos instruya en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Eso es la palabra de Dios. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para todo lo que hemos dicho. La palabra de Dios tiene poder en sí misma. Y esta segunda característica tiene que ver con este conocimiento de la palabra, con esta práctica de la palabra. Entonces la palabra de Dios debe de no solamente morar en nosotros abundantemente, sino de gobernar nuestros propios
nuestros propios corazones. No debemos sustituir, y este es un punto también importante, no debemos sustituir nuestro tiempo con Dios por nada, ni por nadie. Si tú y yo tenemos esta prioridad en nosotros, va a ser algo estable. No debemos sustituir nuestro tiempo con Dios por ninguna otra actividad, por ninguna otra cosa. Es tu tiempo con Dios. Es mi tiempo con Dios. Y eso demuestra cuánto tú amas a Dios que anhela y buscas, o cuánto amo yo al Dios que anhelo y busco. Pero debemos de tener esto bien grabado en nuestros corazones, porque aparte es algo muy relevante. No sustituir el tiempo que Dios nos da para que tú y yo estemos buscándole. Que seamos celosos de esos tiempos con Dios. Que seamos celosos de esos tiempos con Dios. Que no vendamos fácilmente, que no negociemos fácilmente ese tiempo que tú y yo tenemos con Dios. Que nada sustituya fácilmente lo que tú y yo debemos de tener todos los días con Dios. Todos los días. Y el cristiano verdadero creo que nunca dirá todos los días, no, dirá todos los días, ¿verdad? Porque eso es algo especial, es lo más especial. Y anhelamos, ¿verdad? Nos despertamos con ese anhelo de encontrarnos con Dios, de estudiar su palabra, de ser enseñados por Él, de expresar nuestros corazones en oración a Él y desear que Dios hable a nuestras vidas. Eso es algo que nosotros debemos de mantener vivo en nuestros corazones. Dice Pablo en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo número 13, y estamos hablando de esta segunda característica en cuanto al conocimiento de Dios, en cuanto a la práctica de dicho conocimiento de Dios, cómo tú y yo tenemos que ser instruidos por Dios, porque el mismo apóstol Pablo, escribiendo aquí a Timoteo, está enseñando cómo debe de ser su ocupación. Y dice en el versículo número 13, entre tanto que llego, dice, ocúpate en la lectura. Tengo una ocupación, Timoteo. La mejor ocupación que puedas tener es la lectura. Ahora, en esos días no había Biblia personalmente para cada uno, había pocas porciones y era algo de muchísimo valor. Y la Biblia se leía en público, lo que había hasta entonces escrito. Y esto es lo que nos está enseñando en su contexto. Ocúpate en la lectura. Enséñala en público. Léela en público. Pero Pablo dice, entre tanto que llego, ocúpate en la lectura. ¿En la lectura de qué? De las Escrituras. La ocupación de la lectura en la lectura de las Escrituras es una muy buena ocupación. Y no solamente una ocupación, sino que debe ser un deber deleitoso en nosotros. La exhortación y la enseñanza. Nota el orden, que es un orden correcto. Ocúpate en la lectura de las Escrituras, posteriormente la exhortación y por último la enseñanza. Este es un buen orden. Cuando Dios obra y trata en nuestros corazones, este es un orden que el Espíritu Santo implanta en nosotros, porque es un orden bíblico. Nosotros podemos ver en diferentes lugares de la palabra que este es el orden que Dios ama, que Dios nos enseña. Y ahí tenemos a Esdras, quien era también un sacerdote en el Antiguo Testamento, Esdras capítulo 7, versículo número 10, un escriba también, sacerdote, y dice que Esdras había preparado su corazón para inquirir en las Escrituras, para estudiar la palabra, dice, para obedecer la palabra, y el tercer punto, por último, dice, ¿para qué? Para enseñar la palabra. Ese es el orden. Esdras está preparando su corazón, primeramente para con él. Dice, para estudiar, para inquirir la palabra de Dios. Segundo punto, dice, para obedecer lo que la palabra de Dios me enseña. Y el tercer punto es el primero que muchas veces nosotros tomamos, el de enseñar. Y por último, dice Esdras, enseñaba la ley de Dios. Y ese es el orden que vemos en el Antiguo Testamento. Y ese es el orden que vemos también en el Nuevo Testamento. Y ese es el orden que Dios quiere para con nosotros.
nuestros corazones estando preparados frente a la palabra de Dios para que la palabra ministre, para que la palabra obre primariamente en nosotros. Y para que en ese obrar de la palabra en nosotros nos lleve a una disposición de obedecer lo que nosotros vamos a enseñar. ¿Verdad? Que eso es lo que tiene peso en el cristianismo. Lo que tú y yo hacemos de lo que Dios nos habla o de lo que enseñamos. En verdad, lo que tiene peso es la obediencia de lo que la palabra nos enseña, la obediencia de lo que estamos enseñando, demandando a otro. El peso lo tiene ¿qué? La obediencia de lo que estamos enseñando. Y para eso Dios tiene también que enseñarnos. ¿Y cómo? Pues con un corazón preparado, obedeciendo y por último, enseñando. Entonces un buen siervo de Cristo, o como hemos dicho, un excelente servidor de Cristo, tiene esto muy presente. Se ocupa en la palabra, medita en la palabra, reflexiona en la palabra. En su corazón está la palabra. Dice en Deuteronomio capítulo 4, versículo 39, aprende pues hoy, dice, y reflexiona en tu corazón, que Jehová es Dios en los cielos y abajo en la tierra, y que fuera de él no hay otro Dios. Qué buena reflexión. Eso es aprender. Meditar. Hoy se medita poco, se reflexiona poco en la palabra de Dios. Tenemos un ejemplo de Josué en el capítulo número 1, el versículo número 8. Sobre la meditación de día y de noche, ¿en qué? En la palabra de Dios. De día y de noche. Meditar en lo que Dios nos enseña en su palabra. En este libro, y cuando habla que este libro no se apartará de tu boca. Lo que tiene que ver con la ley de Dios, sino que meditarás en él de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Nuevamente, aquí tienes el orden. Meditar de día y de noche en la palabra de Dios, primeramente con nosotros, y después el mismo asunto. ¿Para qué? Para hacer lo que en ella está escrito. Para llevar a cabo lo que nos está enseñando. Para que te cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Porque entonces, y solamente entonces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y muchas veces siempre hablamos de que nos salgan bien las cosas, pero nos olvidamos de los requisitos. Nos olvidamos de los deberes, de meditar, reflexionar, de ocuparnos primeramente de los asuntos de Dios, en tener un pensamiento que tenga que ver con Dios, en tener nuestros corazones abiertos, con franqueza, con honestidad delante de Dios, para que ministre, para que nos enseñe y poner en obediencia lo que Dios nos está enseñando. Está en ese caminar, ¿verdad? Obedeciendo lo que Dios nos dice. Entonces podemos estar confiados de que todo va a salir bien. En el sentido de lo que es bien delante de Dios, porque no siempre el bien es como realmente nosotros lo pintamos o lo asimilamos. Que todo nos salga bien no está bajo tu criterio el mío. Tiene que ver con lo que Dios dice que es el bien. Nosotros tenemos un bien parcial. Muchas de las veces lo confundimos. No, lo que nos está enseñando aquí, en otro mucho pasaje, dice que entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. O todo te saldrá bien, bajo lo que es el escrutinio de la palabra de Dios en nosotros. Como Dios dice que es. Pero podemos tener garantizado de que estaremos haciendo lo correcto. Lo que Dios nos está enseñando. Ahora vamos al versículo número 7, para poder ver otra característica. Dice, pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. Entonces aquí lo que vemos en el versículo número 7 es un versículo que igual no nos aclara mucho a algunos de nosotros, aunque está bien claro lo que nos está enseñando. Pero siempre decimos que cuando un texto no lo estamos entendiendo muy bien, en Reina Valera o en las versiones literales, o la Biblia de las Américas, o la textual, que son versiones literales, usemos de Biblias dinámicas, que están usando un lenguaje ya más
desglosado lo que dice el texto sin salir de su contexto para poder asimilar lo que nos está enseñando ese versículo o ese pasaje. Mira cómo nos lo dice la Nueva Traducción Viviente. No pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. ¿Has pensado alguna vez esto? Entrénate para la sumisión a Dios. Entrenarnos para vivir sumisos a Dios. Nos lo dice de manera muy clara. Pero no perder el tiempo discutiendo con cosas que tienen que ver con sobrepensamiento, filosofías mundanas. No perdamos el tiempo. En lugar de eso, o sea, ese tiempo que pudiéramos perder, dice, en lugar de ese tiempo perdido, ocúpate en estar entrenándote para lo que es la sumisión a Dios. Y la palabra de Dios para todo también lo dice de una manera que me gusta y que creo que lo podemos asimilar bastante bien. Dice, pero rechaza los cuentos irreverentes y tontos, y más bien entrénate para una vida dedicada a Dios. Nuevamente, entrénate para una vida dedicada a Dios. Pocas veces, igual pensamos en este último punto, en entrenarnos a ser sumisos a Dios o a tener una vida dedicada a Dios. ¿Un entrenamiento para ello? Sí. Y no creo que lleguemos, pero después nos enseñará la segunda parte del versículo 7, cómo es que tenemos que entrenar. No es nuestro cuerpo, es la vida del Espíritu, es la piedad. Es lo que realmente es lo eterno, las cosas que no perecen. Pero entrenarnos para lo que es ser sumisos a Dios es algo que merece la pena. Tener el hábito de recordarnos cómo la palabra de Dios nos enseña que debemos de vivir sumisos a Dios, digamos que es la clave para vivir los unos a los otros sometidos en el temor de Dios. Pero si tú y yo no vivimos bajo la sumisión de Dios, nosotros no vamos a sujetarnos los unos a los otros en el temor de Dios. Primariamente debemos de tener esta sumisión con Dios y posteriormente no será nada agravante en nosotros, no nos costará someternos los unos a los otros porque nuestra vida está sumisa a Dios. Entonces entrenarnos para esta vida dedicada a Dios. A veces pensamientos muy raros tocante a lo que es la vida cristiana. A veces tenemos un fin que realmente el fin no nos lo enseña la Biblia, no como tú y yo pudiéramos pensar. Pero lo que nos está enseñando es que nos entrenemos, que aprendamos a ser sumisos. Por ejemplo, ¿cuándo hemos escuchado que nos preparemos para sufrir? La Biblia nos habla de ello. Hoy en día nos estamos preparando para no sufrir, pero la Biblia no nos enseña eso. La vida cristiana real que vive sumiso a Dios nos enseña que nos preparemos, que nos entrenemos también, que tengamos en mente que va a venir sufrimiento. Ha de venir sufrimiento. Y el que quiera vivir piadosamente, dice, sufrirá persecuciones. Estamos en unos tiempos críticos y no se puede cumplir la palabra sin el sufrimiento, los cristianos también. Pero prepararnos para sufrir es una idea, un pensamiento de Dios. Y la encontramos plasmada en las Escrituras. Prepararnos para no sufrir es algo ilusorio. No es real. Así que cuando sufrimos, algunos de nosotros nos pilla por sorpresa. Y no es que no es que no nos pille sorpresa, sino que nos está pillando sin estar entrenados o teniendo en mente que vamos a sufrir. Pero la clave en todo ello está, ¿cuál es la causa por la que tú y yo vamos a sufrir? Porque lo que realmente demanda Dios de nosotros, da su aprobación, es que cuando tú y yo sufrimos por la causa de Dios, dice que somos llamados bienaventurados, dichosos. Pero es un error pensar que no vamos a sufrir en los últimos tiempos. Como consecuencia del pecado, ya de por sí de manera generalizada en toda la tierra, vamos a sufrir. Estamos viendo tiempos complicados, difíciles, tocante a leyes, a principios de Dios que están siendo
totalmente tergiversados y violados, esto va a acarrear sufrimiento en nosotros. Y si tú y yo no nos preparamos para lo porvenir, entonces nos tomará cristianos sorprendidos en cualquier tipo de cosa que Dios no nos ha prometido. Dios nos está mostrando lo opuesto, a que estemos preparados, entrenándonos para vivir vidas sumisas a Dios. Enfrentaremos esos tiempos, cualquiera que sea, con contentamiento, con entereza. Vendrá situación que igual ni nos imaginamos, pero estaremos enteros. Estaremos enteros. Ahora, no debe ser algo raro para con nosotros o desconocido el que nos estemos preparando en este tiempo para vivir bajo la sumisión de Dios, para vivir preparándonos y entrenándonos, porque vamos a sufrir por causa del Evangelio, porque va a venir ese tiempo, porque estamos en medio de esos tiempos, porque no vamos a negar su nombre. Esto va a tener un costo. Así que no nos tiene que pillar como algo nuevo o coger por sorpresa lo que es el sufrimiento. Debemos de tener constancia de ello en nosotros. Entonces, en estas dos versiones creo que lo explica de manera un poco más desmenuzado, el versículo número 7, pero lo que venimos viendo aquí en este versículo, en el capítulo número 4, en el versículo número 7, pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de vieja. O sea, nada tengas que ver, no te involucres. Aquí está llamando a una separación. Es que la característica del excelente servidor de Cristo es que se aparta, se separa, se aleja de aquello que realmente no tiene que ver con el nombre de Cristo, con cosas que no tienen que ver con el pensamiento cristiano. Aquí nos está enseñando con bastante claridad, con enseñanza que dice que son fábulas profanas propias de vieja. O sea, con mitos, con cuentos, con cosas irreales. Dice, nada tenga que ver. Desecha, rechaza. Y cada cristiano o cada siervo excelente que estamos viendo no va a perder el tiempo. No va a perder el tiempo con estas ideas, con estas razones irreverentes o con estos pensamientos, porque entiende que nada tiene que ver. No hay llamado a invertir su tiempo, a prestar oído a ese tipo de cosas. A veces nos encontramos en conversaciones por X situación que estamos prestando nuestro oído a algo que no debemos de hacerlo. No es que la situación es que tengo que escuchar, es que me he encontrado en medio de... No debes de hacerlo, no debo de hacerlo. No somos llamados a dar nuestro oído a cualquier conversación, y mucho menos cuando estamos en un asunto donde quiera que estemos se está hablando de algo que no tiene que ver con Dios y que no es propicio al nombre de Dios. No demos nuestro tiempo a ello. Nada tengas que ver. Nada. Y mucho menos con lo que viene aquí diciéndonos, ¿no? Con las fábulas profanas propias de vieja. Nada tenga que ver. Nada en nosotros que nos haga perder ese tiempo a cosas que nosotros no hemos sido llamados a ello. En este contexto estamos estudiando esta característica de los excelentes siervos de Cristo, y esta tercera muy importante: no dar nuestro tiempo, o no perder nuestro tiempo con aquellas ideas o razones que sean irreverentes, que no tengan que ver con la sintonía de Dios, con lo que amamos, Cuando un cristiano, cuando un hijo de Dios está comprometido seriamente con la palabra, o tiene un compromiso seriamente con Dios y con el estudio de su palabra, con una verdad íntima con Dios, no es algo que tenga que estar luchando con ello. No sé si me entendéis. O sea, cuando tú y yo tenemos un compromiso serio con Dios,
donde tú y yo tenemos unos valores con Cristo, donde tú y yo no nos dejamos sobornar por este sistema. No vamos a estar luchando o tentado con esto, ahora mi oído, no de mi oído, es que tengo que escuchar cualquier cosa porque qué van a pensar. No, vamos a tener, digamos, la autoridad para decir en el nombre de Cristo, esto es o esto no es. Y no nos vamos a sentir mal. Vamos a tener la convicción del Espíritu Santo en nosotros que hemos sido defensores o guardadores, como nos enseña en el libro de Isaías, guardadores de verdades. Así que no vamos a estar entre ese claudicar entre dos pensamientos. No vamos a estar en la parte que realmente Dios quiere que estemos. Así no va a perder su tiempo un cristiano verdadero que está caminando bien y está tomando bien en serio su tiempo con Dios en esta tierra. Es un tiempo que no lo perderá. Entonces lo que nos está enseñando es a desechar todo aquello que no es aprobado por Dios. Desecha, rechaza. A nosotros debe preocuparnos muchas de las veces, y a veces igual no lo pensamos, y yo el primero, ¿qué es lo que Dios realmente piensa sobre situaciones, sobre una conversación que tengamos, sobre una idea, sobre un consejo? Y a veces hablamos más de nosotros mismos que lo que realmente Dios dice en su palabra. Terminamos hablando más de nuestra opinión, que es decir, lo que nosotros realmente opinamos, pero no estamos hablando realmente lo que Dios dice en su palabra. Y nosotros debemos de ser aquellos que realmente nos preocupe la opinión que Dios tiene de las cosas, y no el sistema, la filosofía de este mundo, o el pensamiento de los hombres. Cada ser humano tiene una filosofía. Cada quien tiene un amor a esa sabiduría, que es la palabra compuesta del griego. Tiene un pensamiento, un ideal sobre algo o alguien. Pero nosotros como cristianos debemos de estar, cuando estamos, digamos, llenos de esa palabra de Dios que nos ministra, que nos enseña, y no perdemos ese tiempo que Dios nos está dando y rechazamos y quitamos lo que realmente pudiera robarnos la verdad de Dios, nosotros vamos a tener las cosas muy claras. Vamos a saber lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que decir. Vamos a saber lo que realmente Dios está diciendo. Dios dice. Dios dice. ¿Habrá algo mejor que contestar con lo que Dios dice? La Biblia dice. Bueno, una opinión, una conversación, tú tienes una opinión, yo tengo otra, pero realmente lo que nos interesa es lo que Dios dice. Y eso nos tiene que llevar a ser sumisos con la palabra de Dios. Pablo escribe a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo número 2, en el versículo número 23, dice, pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen altercados. Rechaza, desecha. Nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de vieja. Deséchalo, recházalo. Esos razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen altercados. Desecha. Esta es una palabra que en el griego es una palabra fuerte que demanda una separación por completo. O sea, es una palabra donde no hay nada que pueda negociar, es una separación por completo. Y eso es lo que tú y yo tenemos que pensar sobre ello. Desechar, rechazar por completo lo que no tiene que ver con Dios. Y dice también profanas. En el versículo número 7, nada tiene que ver con fábulas profanas. Fábulas profanas. O sea, nos está hablando específicamente sobre qué es lo que no debemos de tener nada que ver con ello. Y también debemos de entender lo que significa profanas. Y esto es lo que también hace alusión aquí con esta separación radical, con algo que es profano, con lo que no tiene que ver con lo santo, con lo impuro, con lo no consagrado. Eso es lo profano.
con lo que no es consagrado, con lo que no es de Dios. Bueno, dice también eso, que también tenemos que saber estar bien separados de aquellas cosas que no son de Dios o no consagradas. Eso, realmente lo que enseña el texto es cualquier cosa que contradiga a Dios. Nada tenga que ver con lo que pudiera contradecir a Dios. Nosotros no tenemos que ver nada con lo que pudiera contradecir a Dios. Y habla también de fábulas. Esta palabra habla de mitos. Mitos en griego, pero habla de los mitos. Fábulas es mitos, es cuentos. O sea, no tiene sentido que tengamos que ver con algo que no es real. Nuevamente, a perder el tiempo con mitos, con fábulas, con cuentos que no son ciertos, que no tiene que ver con una edificación, con una verdad que Dios tiene para con nosotros. ¿Por qué? Porque estas fábulas o estos mitos se oponen a la verdad bíblica, y en el contexto es lo que Pablo está enseñando. Y habla de las genealogías interminables, porque está hablando de lo que tenía que ver con aquella genealogía de los judíos, con cosas que tenían que ver con tradiciones. Para ellos era algo más relevante, y lo que enseñaba aquí también en la iglesia de Éfeso, los falsos maestros, que lo que tenía que ver con la verdad de Dios. No dice nada tenga que ver con todo ello. 2 Timoteo 4:4 dice, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. ¿Ven? No sé si puedes apreciar aquí que las fábulas contradicen la verdad bíblica. Y Pablo lo que nos enseña aquí dice, y apartaron sus oídos de la verdad y se volverán ¿a qué? A las fábulas o a los mitos. Cuando se aparta el oído de la verdad, esta persona que tenía comezón de oír, dice que por falsa doctrina ellos se volverán a esos mitos, pero como consecuencia de haber apartado el oído de la verdad. Porque estas fábulas tratan de contradecir, o estos mitos tratan de contradecir las verdades bíblicas. 1 Timoteo 1:4. Ni prestarán atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Es Pablo quien está aquí enseñando a Timoteo. Hemos estudiado esta parte, pero lo que Pablo está enseñando a Timoteo es que trata sobre este tipo de fábulas, sobre este tipo de mitos, y lo que dice es algo que se presta atención, algo de lo que invierte el tiempo, dedicas el tiempo a esas cosas que son inciertas, que son mentiras, que simplemente son cuentos, todo aquello que contradice lo que dice la verdad bíblica. Dice lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de ¿qué? De hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. Dice, así te encargo ahora. Contradice la verdad bíblica. Eso es lo que hacen los mitos y las fábulas. El apóstol Pedro presenta con mucho peso la verdad doctrinal frente al engaño de los falsos maestros en su segunda carta, en el capítulo número 1, en el versículo número 16, y dice, porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. O sea, Pedro no estaba basando lo que tenía que ver con la venida de Cristo cimentado sobre lo que era fábula o un cuento o un mito. No lo hicimos de esa manera. No seguimos ese tipo de fábulas, esos inventos por los hombres. No, lo hicimos y fuimos testigos oculares de su majestad. Ellos fueron testigos oculares de ese momento específico con Cristo. Entonces tuvieron el peso de la verdad de que Cristo había estado con ellos y de que ellos estuvieron con Cristo y que pudieron ser esos testigos oculares de esa manifestación, de esa transfiguración,
y por supuesto en todo el largo recorrido de esos 3 años y medio con Jesús. Así que este es un punto que también nos enseña bien claramente la palabra de Dios. Fábulas propias, con esto acabamos, de viejas, es lo que nos enseña en el versículo número 7. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Y habla de este tipo de engaños, de cuentos, de mentiras. Y Pablo mismo está presentando aquí esta exhortación como algo que está carente de una credibilidad, de una verdad. Una mentira que trata de sustituir a la verdad. Y la verdad siempre va a ser verdad aunque todos la nieguen. O la mentira será siempre mentira aunque todos la acepten. La verdad es la verdad. Y lo que nos está enseñando aquí la palabra de Dios es que ningún servidor de Cristo excelente, o sea, un siervo, un buen ministro, una persona que está sirviendo de manera de corazón a Cristo, con la verdad de que Dios está obrando en él, ninguno de esos cristianos, se opondrán a la verdad de Dios. Estarán a favor de ella. No dará su oído a ese tipo de pérdida de tiempo, o a esos mitos, fábulas. No está dando su tiempo como tampoco está dando su oído a esas falsedades. Debemos de usar bien lo que Dios nos ha enseñado, lo que tiene que ver con el verdadero sentido bíblico. Usar bien lo que tiene que ver la palabra de Dios con nuestras propias vidas. Poder llegar, como Pablo enseña también a Timoteo, a procurar presentarnos delante de Dios como obreros aprobados. Tener esta procuración en nosotros, ¿no? Tener esta inquietud, este deber de que tú y yo podamos presentarnos delante de Dios como obreros, como siervos de Cristo, pero aprobados. Y Pablo dice también a Timoteo, en 2 Timoteo, en el capítulo 2, versículo número 15, sin que haya nada que nos esté reprendiendo a nosotros, o nada que nos esté acusando a nosotros. Y dice Pablo que la razón por la cual tú y yo podemos presentarnos a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, es porque simplemente tú y yo estamos usando bien la palabra de verdad. Cuando tú y yo usamos bien la palabra, la aplicamos bien a nuestras vidas, la interpretamos correctamente a nuestras vidas, nos estamos presentando a Dios como obreros, me gusta esa calificación, no como siervos, como lo que somos los cristianos, aprobados. Que no tenemos de qué avergonzarnos porque estamos usando bien la palabra, estamos interpretando correctamente la palabra, estamos conociendo la verdad como Dios nos está enseñando la verdad a nuestras propias vidas. Y eso creo que es algo que necesitamos. Y esta es otra de las características que nosotros estamos viendo en esta tercera característica, en el versículo número 7. Nos falta la segunda parte, pero la tercera característica sobre los cristianos, los verdaderos sirvientes de Cristo. Esta es muy importante. Y debemos también de seguir viendo lo que nos enseña hasta el versículo número 16. Pero tenemos que tener este pensamiento, ¿no? Y una dedicación o una reflexión o una meditación en aquellas cosas que realmente son las correctas. Y cuando Pablo está escribiendo también, estando preso, escribiendo las cartas del cautiverio, escribiendo a los filipenses, en el capítulo 4, en el versículo número 8 en adelante, enseña de manera muy explícita en qué es lo que tú y yo debemos meditar o en qué es lo que tú y yo tenemos que pensar, qué es lo que debe de ocupar tu mente y mi mente. Y Pablo hace esta exhortación a los cristianos de Filipos, a los filipenses, y expresa por lo demás, hermanos míos, y habla a hermanos y habla a cristianos, habla de algo que se debe de tener muy presente en nosotros. Pensad de todo aquello que es bueno, honesto, puro,
que es de buen nombre, si hay virtud alguna en vosotros, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Todo lo verdadero, dice, todo lo honesto, todo lo que tiene que ver con la verdad. Bueno, dice, en esto pensad. Porque solamente de esa manera es que tú y yo no solamente estaremos aprovechando el tiempo, sino que también estaremos sabiendo cómo atender nuestro tiempo. Es distinto. Cuando tú y yo pensamos en esta manera, estamos conociendo el tiempo para saber cómo atender nuestro tiempo. Y eso tiene que ver con el pensamiento tuyo y mío, con Dios en su palabra. Amén. Pues que Dios os bendiga. Señor, te damos gracias, Padre. Señor, damos gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu gracia. Gracias por Cristo, Dios. Gracias por este tiempo que tú nos permites buscarte, conocerte. Gracias por lo que tu palabra haya podido enseñarnos en esta noche a través de tu Espíritu Santo, Dios. Señor, ayúdanos a entrenarnos a ser hombres sumisos a ti, Cristo. Señor, ayúdanos tú a estar preparados para el sufrimiento también, a contar cuanto menos con ello, a ser hombres sabios en nuestros días, hombres donde tu palabra esté instruyéndonos, nos esté haciendo más como Cristo. Señor, gracias por este rato que podemos alabarte, que podemos adorarte, que podemos glorificarte a ti, Dios. Señor, ayúdanos a elevar nuestros ruegos, no confiando en nuestras propias justicias, sino en tus muchas misericordias. Muchas gracias, Dios, porque eres un Dios misericordioso, eres un Dios paciente, eres un Dios bueno en gran manera, Dios. Queremos redimir bien en nuestro tiempo contigo, Cristo. Gracias por este plan de salvación que tú has tenido en la persona de Jesús, por habernos alcanzado, Padre, por habernos redimido, Dios, por habernos dado tu Espíritu Santo. Te damos gracias con todo el corazón, Dios, y deseamos que tú seas de verdad lo primero en nosotros, sea nuestro Señor, sea nuestro Rey, Señor. A ti te lo debemos todo, Padre. A ti te debemos nuestra vida, nuestro tiempo, Dios. Tú eres merecedor de ello, Padre. Danos celo por ti, Dios, por tu palabra. Dios, ayúdanos a tener este ministerio de advertencia, Dios, de una manera correcta, de una manera equilibrada con tu palabra, Dios. Que podamos tener la actitud correcta para ejercerlo también, Cristo. Que podamos tener presente que somos hermanos, Dios, que tú eres nuestro Padre. Danos toda esa sabiduría también, Cristo, y ese recordatorio permanente, Dios, de lo que tú no solamente haces en nosotros, sino de lo que tú quieres hacer por medio de nosotros, Padre. A ti te damos la gloria y la honra en el nombre y la persona de Cristo Jesús. Amén, Padre. Amén.